Introducción a la política. Centro Cultural Casa de las Bombas, Guam, Iztapalapa. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos nuevamente a esta sección de los partidos políticos. ¿Qué es y cuáles hay en México? Anteriormente ya dijimos que es un partido político y hoy en esta sección vamos a ver cuántos partidos políticos hay en México. Más bien de cuáles son los partidos más importantes de México y por qué es importante mencionar a estos, ¿no? Ya que, como les decía antes, tener un partido político es muy bueno económicamente, pero también como sociedad debemos de conocerlos para exigirles, ya que la Constitución dice que a través de ellos se deben de hacer válidas nuestras exigencias y para eso sirven, para que la sociedad sea escuchada. Primero, el partido más famoso de todos y el más viejo de acuerdo a la historia. El PRI, el Partido Revolucionario Institucional. En 1928, el Plutarco, el presidente, el PRI, el Partido Revolucionario Institucional. Este partido pero tan antiguo que dirigió a México durante muchos años fue fundado en 1928 por el presidente Plutarco Elías Calles, sí, el jefe máximo, es el que propuso la creación del Partido Nacional Revolucionario. Antes el PRI se llamaba PNR en sus comienzos, con la intención de crear un espacio donde los supervivientes de la Revolución Mexicana generaran respuestas a la crisis política que suscitó el asesinato del presidente Álvaro Obregón en 1928. En marzo del siguiente año, es decir, de 1929, se consolida este partido, el PNR, el Partido Nacional Revolucionario, que es un predecesor. Después, el Partido de la Revolución Mexicana, que es el sucesor del PNR, se crea en 1938. Esto 9 años después, luego de la ruptura entre el general Plutarco Elías Calles y el presidente Lázaro Cárdenas. Este presidente fue el que le dio fin al maximato y él incluso crea un nuevo partido, siguiendo con esta ideología, ¿no? Aquí participan muchos miembros del partido anterior, como Emilio Portes Gil. Se realizan cambios en la directiva y en las filas, y oficialmente se toma el Partido de la Revolución Mexicana. Aquí ya todo dirigido por Lázaro Cárdenas. Él deja atrás estas malas costumbres que tenía el jefe máximo y crea el PRM. Después esto da paso a la creación de el PRI. Este fue el sucesor del partido del PRM. El Partido Revolucionario Institucional se crea en 1946. A partir de la década de los 40, el partido fue testigo del crecimiento económico en México. La estabilidad lograda que el partido se atribuyó como única fuente de poder político en el país fue sometida a fuertes presiones y exigencias para conservar la conquista del partido postrevolucionario. Asimismo, el PRI afrontaba un cambio generacional producto del envejecimiento de los militares formados en la lucha revolucionaria. Esto obligó a cederles lugares de poder a los civiles con educación universitaria. Recordemos que el PRI tuvo que dejar a un lado esta ideología revolucionaria, esta ideología de lucha, para poderse integrar en las filas sociales y que siguieran votando por él. Acordémonos que este es un partido hegemónico. Sí, claro, existían más partidos, pero él es el que gobierna hasta el 2000. Desde el inicio de la revolución hasta el 2000 sin interrupción. Él tuvo la presidencia, es el partido hegemónico, es quien gobernó durante muchos años a México. Claro, con muchísimos errores, muchísimas críticas, como lo son la matanza del 68, cuando vende todo Salinas, actualmente con Peña Nieto, que hubo una privatización enorme, pero también debemos de
respetar que hubo logros en ese partido, como la expropiación petrolera, la expropiación de luz de las empresas que producían la luz, la electricidad en este país, la CFE. Entonces el PRI sí tuvo logros, sí avanzó mucho en la Ciudad de México, se crearon líneas del metro, se creó el IMSS, el ISSSTE, y todo pues por este partido, pero debemos de entender que fue también porque había un gran auge del petróleo y se estaba ganando mucho dinero, entonces no podían esconder esa ganancia de dinero. Ese es el lapso conocido como el milagro mexicano, en donde gobernó el PRI, pero de que robó y robó mucho. Después sigue el PAN. El Partido de Acción Nacional fue fundado en 1939 por Manuel Gómez Morín junto con Efraín González Luna, Aquiles Elordi, Luis Calderón Vega, entre otros, ¿no? Esto fue como una alternativa cristiana y opositora al poder postrevolucionario en México. Ellos le hacían frente específicamente al Partido de la Revolución Mexicana, el PRM, antes el antecesor del PRI. Y vaya que es importante conocer al PAN. ¿Por qué? Porque pues el PAN fue el primer partido en México en postular mujeres a una gobernatura. El partido es promotor de la democracia, sí, ellos apoyan la democracia a todo lo que da. Luego de varias décadas de participación electoral, logran tener varias gobernaturas desde 1989, en el que triunfan en las elecciones del gobernador de Baja California a nivel federal con la integración de un bloque opositor en la 42 legislatura en la 62 legislatura en 1997, y con el que triunfó Vicente Fox a la presidencia en el 2000 y después Calderón Hinojosa en el 2006. Debemos de entender, aquí hay un punto muy importante. Muchos partidos se hacen pasar como el real opositor del PRI, el que de verdad defiende la democracia. Pero esto no es así. La realidad es que el verdadero opositor durante toda la historia de nuestro país, de lo que va de la revolución en adelante, el que de verdad se opuso al PRI y logró que el INE y muchas otras dependencias se hicieran autónomas para lograr tener una democracia real, fue el PAN. Debemos de tener claro esto. El Partido de la Revolución Democrática, el PRD, vaya, este es un partido muy efímero. Tuvo un auge súper grandísimo y ahorita está totalmente derrotado. Este se funda en la Ciudad de México el 5 de mayo de 1989 por Cuauhtémoc Cárdenas, hijo de Lázaro Cárdenas, junto con Porfirio Muñoz Ledo y Ifigenia Martínez, Andrés Manuel López Obrador, entre otros miembros que apoyaban la izquierda. Debemos de entender que el PRD surge porque el PRI tiene una fractura interna, ya que Cuauhtémoc Cárdenas militaba en el PRI, y deciden postular a Cuauhtémoc Cárdenas como presidente por su lado, y nace este partido. En el PRD confluyen dos corrientes de la izquierda histórica mexicana. Por un lado, una corriente que proviene de la tradicional familia revolucionaria, representada por Cárdenas, por la izquierda, y la otra corriente que confluyó en el PRD es la izquierda comunista y socialista mexicana, cuyos orígenes están en el Partido Comunista Mexicano, el Partido Mexicano de los Trabajadores y la Organización Guerrilleras, administradas en 1977. Debemos de entender que esta corriente de este partido viene de los partidos socialistas y les importa mucho, pero mucho los movimientos sociales. ¿Qué es lo que pasa con este partido? Postulan dos veces a Cárdenas, una de ellas contra Salinas, en donde dicen que hay un fraude, que evidentemente no lo hubo. Sí estaba fuerte Cárdenas, pero estaba fuerte solo en el centro del país, y como bien sabemos, otros partidos tienen mucha fuerza en el norte o en el sur. Pero bueno, nace, fluye, crece en la Ciudad de México. Este partido crece y no deja de crecer, ganan las gobernaturas. Aquí se hace famoso López Obrador, gana también una gobernatura, Iztapalapa se vuelve un bastión de ellos, después empiezan a ganar estados como Tabasco, el sur, Baja California, se vuelven super perredistas, y ahora sí
tienen un gran auge y postulan a López Obrador como presidente, pero también pierde primero ante Calderón y luego ante Peña Nieto, que claramente muchos dicen que hubo fraude, no los hubo, simplemente el partido tenía mucho auge en la Ciudad de México, por eso se vieron muchos movimientos en la Ciudad de México, pero en otros estados no. ¿Por qué no tenía mucho auge? Porque como otros partidos, este partido estaba súper corrompido por dentro, era un partido corporativista y clientelista, súper corrupto, que compraba votos a toda costa para ir ganando puestos. Muchos creían que era de movimientos sociales, pero no. En realidad compraba votos por medio del clientelismo, le daba favores a la gente para obtener sus votos y seguir manteniendo el registro. Actualmente sigue siendo un partido con las mismas prácticas para mantener el registro, pero ahorita es un partido tan pobre y tan decayente que se tiene que estar aliando con otras corrientes que no van ni siquiera con las suyas, como el PAN, que según el PAN es conservador y el PRD es socialista, pero se tiene que unir a ellos y perder toda su ideología simplemente por el dinero, no hay otra razón. Morena, este partido súper efímero también que está a la alza ahorita, fue creado el 2 de octubre del 2011 como un movimiento político y social impulsado por Andrés Manuel López Obrador. Así es, como no gana con el PRD, se enoja y se va a hacer su propio partido, porque como les he dicho, tener un partido político te da mucho dinero. Veamos, Andrés Manuel López Obrador lleva 3 sexenios, se aventó 3 sexenios peleando sin trabajar. ¿Y de dónde vivía? Pues claramente de un partido, porque un partido da dinero. ¿Quién vive 12, 15, 13 años sin trabajar? Nadie los vive, solamente viven así los que tienen un partido y sacan dinero de los impuestos de la gente. El 9 de julio del 2014 el INE le da su registro y en las elecciones federales del 2018 encabezó la coalición Juntos Haremos Historia junto a los partidos del PT y el Partido de Encuentro Social, el PES, y para postular a López Obrador. En él gana rotundamente las elecciones y pues se vuelve presidente, por fin se vuelve presidente, pero en este partido, ¿qué es lo que estamos viendo? Que es el partido de las promesas no cumplidas, ¿no? Es un partido que se dice social, que se dice en apoyo a la democracia, que se dice en apoyo a la gente, pero veamos, la inflación junto con la crisis y la pandemia hizo que creciera demasiado por las malas decisiones que ha tomado el partido, ya que tiene mayoría en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Entonces han tomado muy malas decisiones que pudieron haber sido buenas por haber tenido mayoría, y está empobreciendo el país, y él se está llenando de una familia de millonarios. Últimamente han salido noticias en donde sus hijos de López Obrador están despilfarrando dinero con mansiones y todo esto. Entonces es un partido, en las elecciones intermedias del 2021 también fue un partido súper clientelista, comprando votos a diestra y siniestra para alcanzar la mayoría en la Cámara de Diputados. Entonces, pues al igual que todos, es un partido que comenzó con mentiras sociales, según le interesaban las propuestas sociales, pero en realidad es un partido como los otros que buscan el enriquecimiento personal y no les importa mejorar a la sociedad. Entonces es un partido que viola muchísimas leyes de veda electoral, leyes de seguir. Cuando tú te vuelves presidente ya no puedes apoyar a un partido, él viola todos los días esa ley y sigue en campaña, siendo que este partido ya no debería de estar en campaña porque ni siquiera hay elecciones. Entonces es un partido que es con un dirigente demagogo y populista. Entonces, como todos los otros partidos, se alejó de sus principios y bueno, debemos de buscar crear un partido que de verdad sea fiel y que de verdad le importen los movimientos sociales, ya que cada que llega un nuevo partido a la presidencia, las crisis suben. Entonces debemos de pensar bien por quién votar en las siguientes elecciones. Esto sería todo por el momento y nos vemos en el siguiente capítulo. Centro Cultural Casa de las Bombas. Adiós.